Ahora sí, está con nosotros el doctor César Mariscal. Bienvenido, doctor. La variante Omicron del coronavirus es ya de transmisión comunitaria en Guayaquil. Lo dijo usted, doctor, hace pocos días. ¿En qué basa su afirmación? ¿Y que sea comunitaria, qué significa, qué implica? Cuéntenos. Claro, originalmente llega alguien, el virus entra al país, ¿no? Pensemos que es un virus que aparentemente se inició en África, y luego ya hay casos nuevos que no tienen que ver para nada con este primer contacto. Ya hay en la comunidad, ya hay esparción, digamos, del virus, no relacionado con el caso cero, llamemos así. Entonces se van a dar ciertos grupos, ciertos clústeres, como le dicen, de enfermos, ¿no? Ahora, el asunto es así, mira, justo lo comentaba, si nosotros tomamos los datos que da el Ministerio de Salud Pública, habrían 3 pacientes documentadamente con Omicron, ¿verdad? Todos hemos visto, creo que la Universidad de San Francisco es la que está haciendo la secuenciación genómica de estas muestras, y antes de ayer o ayer pusieron que habían diagnosticado el 3er caso de Omicron. Entonces yo me planteo desde el punto de vista de lo lógico, decía, que seríamos un país distinto si es que solo tenemos 3 casos de Omicron. Porque en realidad lo que se sabe, de hecho, por ese motivo este virus fue llamado variante de preocupación, es porque alguna característica distinta tenía a la variante previa. Y esa característica distinta debía pasar por uno de estos 3 puntos. O porque el virus sea más transmisible, o porque el virus sea más virulento y produzca enfermedad más severa, o porque el virus escape a la inmunidad natural adquirida si uno tuvo la enfermedad o la inmunidad adquirida si uno tuvo la vacuna. Entonces, una de estas cosas debe pasar. ¿Qué pasó con el Omicron? ¿Qué llamó la atención? Llamó la atención que era un virus con una cantidad de variantes no antes vistas, muchas mutaciones sobre la variante, por lo menos 30 y pico. Entonces, esto llamó la atención. Y la Organización Mundial de la Salud, más temprano que tarde y en una cosa fugaz, rapidísima, entre el 9 de noviembre que se detectó el primer caso, el 11 que los sudafricanos lo tipificaron, el 26 de noviembre ya estaban hablando de la variante y la pusieron como una variante de preocupación, tomando en cuenta de estos 3 factores que dije previo, el hecho de que este virus tenía muchas mutaciones y que es un virus que claramente se notaba era mucho más transmisible. Tan transmisible que desplazó en esos lugares donde hay alta incidencia de Omicron en África, desplazó a la variante Delta, que a su vez le había tomado bastante tiempo desplazar a la variante previa, como 5 meses. Y esta en cuestión de un par de semanas, en ese lugar, había desplazado al virus previo. Entonces eso hizo que la Organización Mundial de la Salud encendiera las alarmas inmediatamente. No necesariamente significaba que no hubiese, porque hasta ese momento no se sabía, la respuesta a los anticuerpos, digo, naturales o adquiridos, ¿no es verdad? O que el virus fuera más virulento y más grave. Por el contrario, la secuencia y el seguimiento clínico y epidemiológico nos va mostrando que en esos lugares donde hay gran prevalencia, parecería que los cuadros clínicos que da son bastante más leves que lo que pasó con la cepa original o virus salvaje o con lo que pasó con el virus, con la variante Delta, ¿no? A ver, mi doctor, buenos días. ¿Cómo está? Vea, las vacunas, ¿sabe usted cómo le dice al virus la vacuna? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice el virus a la vacuna al virus? Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Cualquier variante que ya venga, la vacuna protege. Hay que decirlo así, mi doctor, porque yo lo que veo es que también los doctores, con todo el respeto, yo estudié medicina hasta 5º año, si alguien puede respetar a la ciencia médica soy yo, porque la estudié, aunque no la culminé, después me incorporé como abogado. Los doctores a veces también ya extreman en el alarmismo. Y hay que ser un poquito más concreto en las cosas. La vacuna protege a cualquier forma de virus que venga, malhadado COVID. Aunque venga disfrazado, te conozco, bacalao. La vacuna protege contra el COVID original o chino, contra el brasilero, contra el otro, el inglés, contra el alfa, delta, gamma, omicron o con cualquier nombre que se le quiera poner. Por favor, dígalo usted como médico para que la gente tampoco caiga en un extremo de alarma que desgraciadamente también algunos médicos y obviamente las personas que tienen la responsabilidad de controlar la salud del país también, quizás por la obligación que tienen, insisten en cosas
en que obviamente ponen ya los pelos de punta a la gente. Ahora, Claro. yo le quiero, aparte de pedirle que aclare esto, yo le quiero preguntar algo puntual. He escuchado que en estas enfermedades virales que generan pandemia, mutan, pero la última mutación es aquella que termina siendo más contagiosa pero menos letal. Bajo ese perfil entonces podría ser el Omicron y después del Omicron ahí sí se acabó el bacalao. Comienzo por esa respuesta. Podría ser. Vamos a ver qué dice el tiempo, pero podría ser. Ese es una de los escenarios muy probables, ¿no? Tal como tú lo acabas de escribir en la última frase. Exactamente así, ahí me dieron el 100%. En la primera parte, sí, el tema no es alarmar de más. De hecho, en realidad, lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer. No modifica que nos vacunemos. Estoy bastante de acuerdo contigo en que uno debe establecer que las vacunas tienen una protección sobre el virus, sobre el COVID en general. El tema es que a nivel, cuando va saliendo una variante como esta, que fíjate no tiene un mes todavía, recién se están haciendo las pruebas para saber si la vacunación previa tiene realmente cobertura. ¿Qué es lo que se sabe de verdad? ¿Qué es lo que se sabe? Que a diferencia de Delta o de las variantes previas, Omicron es un virus que infecta bastante más a las personas que han tenido ya la enfermedad previa. O sea, yo tuve COVID y tenía una protección natural por un tiempo largo, determinado, 6, 9 meses. Y ahí habían las nuevas infecciones por COVID, ¿no? Después de haber tenido una infección natural, no por vacuna. Entonces, ¿qué pasa? En los grupos de personas que han tenido infección natural, cuando comparan lo que le pasa al Omicron con los demás, se ve que el Omicron genera una incidencia mayor de infecciones nuevas en personas que han tenido infección. Entonces, por lo menos hay un dato de que hay menos cobertura en el paciente que tuvo infección natural. No estoy hablando del que tiene vacuna. Ahora, desde el punto de vista de vacunas, eso tiene que tomarse un tiempo, Pocho, porque en realidad, ¿qué es lo que están haciendo en principio? Hasta que se defina cómo es la situación clínica. Hacen estudios de laboratorio y lo que miden es lo que es medible. Entonces, de momento, lo que acaba de dar en la introducción, en el comentario justamente de Benedetti, lo que dice es esto, ¿no? ¿Verdad? Que las cifras de cobertura contra Omicron que plantea Pfizer tiene, que plantea Moderna tiene, otros no lo han planteado, porque cuando han hecho los estudios comparativos, parecería ser que el porcentaje de anticuerpos neutralizantes es mayor en este tipo de vacunas que en otras. Entonces, alguna diferencia debe haber. Pero esto no modifica el concepto final, que sí lo voy a reafirmar y ahí se me comprometo de lleno, y no tengo ningún problema, en decir que lo que hay que hacer es vacunarse. Y como tú bien usaste la expresión de lo del bacalao, es así. O sea, definitivamente hay que vacunarse, no cambia nada. Después nos dirá la historia qué fue pasando. Y no es ser alarmista, lo que pasa es que, a diferencia tuya que eres casi médico, digamos, yo sí lo soy y es una palabra es una palabra que se escucha, entonces tengo que decir cosas que sean muy serias, más allá de que pueda resultar. Pero mira, tienes la ventaja de que no ser médico puedes decir algo y la gente te lo va a perdonar. Los comentarios del público, Amparo Mateus, es verdad, los médicos asustan más a la gente, deben ser más cautos, son 2 años. Luis Pulgar San Pedro dice, saludos, mucha verdad, la del Pocho y el vaticinio de Bill Gates de que a mediados del 2022 se desvanece el COVID. Ojo, que él vaticinó la pandemia, algo debe saber. Mario Proaño, excelente, Pocho, por fin alguien dice una verdad totalmente lógica, ya basta de inducir al miedo. Bueno, aquí otro médico, este sí médico e infectólogo, colega tuyo, Luigi Martini, ¿lo conoces a Claro, Luigi? por supuesto. Te felicito, así es, me dice el bicho. Saludos Sí. a Luigi. Ahora, doctor Mariscal, la información que llega del exterior es un tanto confusa. Dicen que la propagación del Omicron es alta, pero su letalidad es baja. ¿Qué sabe usted? Es que parecería ser así, y vuelvo a decirte, fue la última parte del enunciado que hizo Pocho. Es probable, y así contó, que de lo que se sabe en pandemias, es que el virus finalmente termina siendo esto. Termina siendo un virus endémico en las diversas regiones. Perdón. ¿Por qué? Porque se hace de alta transmisibilidad, pero de baja severidad en su expresión. Entonces, es en lo que esperamos termine A los esto. que están vacunados, básicamente. Pero los que están vacunados tienen una gran ventaja, Pero digamos. no. Los que no están vacunados siempre van a tener, y esto me parece que ya es contundente, ¿no? Y la otra cosa que sí me gustaría reafirmar y recalcar, a propósito de Pulgar o de Luigi Martínez o lo que sea, que sí estamos todos de acuerdo. Es verdad, o sea, de hecho no solamente hay
médicos alarmistas, la gente que se cree saber de esto, que desinforma y que encima en realidad ha generado esta infodemia, porque es terrible lo que pasó. Ahora está un poco más tranquilo todo, pero al inicio es una cosa de locos todo lo que se ha escuchado. Entonces hay que estar tranquilos, ¿no? ¿Verdad? El tema es que no hay tusa que le calce a la gente. O sea, si le dice esté tranquilo, este es un idiota que le está diciendo a la gente que se relaje. No, mire, preocúpese. Ah, no, pucha, es un extremista. Entonces es complicado. Oiga, Entonces yo te digo porque, viste, yo también tengo una estirpe política. Ayer leía que un artista famoso... Sí, el Divo. El Divo murió de COVID. Otro, un mexicano que acaba de contraer COVID, Ya. pero él era antivacunas. Él justamente ayer sacaron algunos tweets de él, un famoso artista mexicano, diciendo que esto era la extinción de la especie, que... Claro. Esas teorías conspiranoicas, ¿se han llegado a ustedes, doctor? Pero por supuesto, acabas de leer una que Bill Gates algo debe saber porque anunciaron, en Netflix hay un episodio de Pandemia de hace unos años que ellos cuentan esto porque todo el mundo sabía que iba a venir, el tema es que no sabían cuándo. Pero de hecho va a seguir pasando. Pero, doctor, en la historia de la humanidad. Los ¿no? antivacunas hablan del miocarditis y que se aumenta la probabilidad de miocarditis. ¿Qué hay sobre esto? No, eso es falso. Digamos, en realidad los antivacunas hablan y argumentan de todo y definitivamente lo que tenemos que tener claro, y eso ya se repitió. Que nos iban a veces. salir escamas. No, pero lo del miocarditis sí hay como las fotos de los deportistas que se caen y se mueren y no sé qué. Bueno, eso ha pasado toda la vida antes del COVID, ¿no? Acordémonos de Chucho Benítez. No, entonces ese es un problema que te pasa por otro lado. No tiene nada que ver ni con la vacuna, ni con el COVID, ni con la miocarditis. Pero en todo caso, si tú tienes COVID, tienes mucho más riesgo de tener afectación de miocarditis o cualquier tipo de cardiopatía asociada al COVID, que la inducida por vacunas, que en realidad se vio en un grupo, que fue el grupo de adolescentes jóvenes, en una incidencia muy, muy baja con vacunas de RNA, o sea, básicamente con Pfizer. Eso no se vio ni un caso en los chicos de 5 o 12 años, pero ni la mitad de un caso, por si acaso. El reporte fue en los que tenían entre 16 y 30 y pico, creo que fue ese grupo, en los que tenían más cercanos hacia los 30 y pico, pero con una incidencia que no es ni remotamente mayor que la que puede estar relacionada con la enfermedad COVID. Entonces uno tiene que poner en la balanza los riesgos y los beneficios. Entonces la miocarditis es un argumento por lo demás erróneo, no sólido, como todos los argumentos que los antivacunas tienen, ¿no? Doctor, ¿qué argumento o qué conocimiento científico para contestar a las personas que dicen que la gente se contagia incluso con el tercer booster o con la tercera dosis de vacuna? Contagio, sí. Claro, pero... sí, claro, no. O sea, la vacuna per se no contagia, eso ya es algo que ya está clarísimo, porque la gente dice, así que si me vacuno me va el COVID, me va el PCR positivo, no. Ahora, lo que sí pasa es que la inmunidad se evanece con el tiempo y como sigue habiendo prevalencia de enfermedad, entonces están los dos factores. Ya no tengo inmunidad suficiente para aquello y sin embargo estoy siguiendo expuesto porque la prevalencia de la enfermedad sigue estando, ¿ya? Pero en realidad acá nos llevan a la cabeza los israelitas. Los israelitas fueron los primeros que vacunaron en el mundo. Entonces ellos van marcando. Van por la cuarta ahora, ¿no? Claro, van a ir por la cuarta. Entonces, en realidad, ellos vacunaron, ponle en diciembre, y muy, muy bien hecho al grupo etario de tal a tal. Y en junio comenzaron a haber nuevamente casos. De ahí sale que 6 meses es más o menos la protección de la vacuna. Entonces, ahí viene el refuerzo de la vacuna. ¿Sí? Ahora estamos viendo qué pasa con eso. ¿Qué pasa en los pacientes seguimientos post tercer dosis, digamos, por refuerzo, o no tercer dosis? Los datos nos los van a ir diciendo a medida que vaya pasando el tiempo. ¿Cuál es la diferencia en tener nuevas infecciones en los que tienen el refuerzo o booster de la vacuna, llamemos tercera dosis, en Pfizer o en AstraZeneca, versus lo que no lo han tenido? Vamos a ver qué va pasando. Por lo visto, hay un estudio muy chiquito, hecho solo a 12 días después de haber sido vacunado, o no vacunado, digamos, contar los pacientes que ya tenían tal tiempo y 12 días, y se ve que el grupo de pacientes no vacunados con el booster tienen una incidencia nuevamente de infecciones por COVID. Bueno. Que siempre va a ser muchísimo más leve, que no genera hospitalización ni muerte. Yo insisto en un tema. La vacuna le dice al virus, te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. Es decir, no importa con qué mutación venga, la vacuna protege. No coman cuento y vayan a vacunarse. Pero aquí hay una cosa que es importante, doctor, por favor. Ya es momento de separar, porque por ahí pasa todo. Ya es momento de separar
lo que es la infección o el contagio versus las consecuencias del contagio. Mientras estés vacunado, si te llega el COVID no te pasa nada, es como que si te llega una gripe, es como que si te llegue cualquier enfermedad viral, mientras estés vacunado. No le tengas miedo al contagio, o sea, eso es lo que yo quiero meterle en la cabeza y en los oídos a la gente. No le tengas miedo al contagio. Si no estás vacunado, tenle miedo, ahí sí, al contagio y a las consecuencias. Si estás vacunado, no le tengas miedo al contagio porque no vas a tener consecuencias, tendrás malestar, tendrás que aislarte unos 8 o 10 días. El contagio no se puede evitar. En todo caso, si algo se puede evitar es con vacuna. Ahora, doctor Mariscal, Estados Unidos movilizará al personal militar y distribuirá 500 millones de test gratis e impulsará la vacunación contra el variante Omicron del coronavirus. Mi pregunta es, ¿cuán efectivo puede ser que el gobierno nacional, así como ha tenido un plan excepcional de vacunación, tenga uno de testeo con los laboratorios a la gente para saber si son positivos y cuál cepa tienen? Claro, claro. Antes que Sería todo, prudente eso de- sí, antes que todo, con la expresión y con el comentario de Pocho, 1000% de acuerdo. Con el tema de justamente, yo creo que eso es lo que tenemos que llamar la atención, que esto sirva, ¿no? Yo pregunto, ¿cuántas muestras de estudio genómico ha hecho el Ministerio de Salud Pública desde que el Omicron anda dando vuelta? Esa es la pregunta que me gustaría tener la respuesta. ¿Cuántas muestras han procesado para la secuenciación genómica el Ministerio de Salud Pública el último mes? ¿Sí? Primera pregunta. Porque en realidad de ahí viene, y voy a tomar, cuando comenzamos la charla, que tú me decías que con qué argumento había dicho yo a título personal, de que había infección comunitaria. Entonces te voy a contar el argumento. El argumento es que si nosotros hablamos desde el punto de vista burocrático, desde el punto de vista absolutamente irrebatible, tú dirías que hay 3 casos de Omicron en Ecuador, porque son los 3 casos que oficialmente se reconocen. Y se anunció esta mañana 19 aislados por Omicron. Okay. El gobernador del Guayas publicó y otra institución mira qué interesante. También. Bueno, qué interesante aislados. porque yo te digo algo. Siendo como son los medios, o sea, esta vaina de las redes, la verdad es que uno dice algo, claro, y ya, porque yo no estoy acostumbrado a eso, yo soy médico, no estoy para exponerme, pero en todo caso uno dice, Dios mío, qué cosas que pasan, que tú tratas de hacer algo que crees que está bien, no necesariamente debe serlo, porque crees que está bien, y pegas y te recibes un palazo. Entonces, ¿qué sucedió? Yo dije eso, ¿por qué? Lo dije, y espero que quede clarito, porque en realidad, así como el gobernador han aislado a estos pacientes, en el laboratorio nuestro, de un hospital privado de Guayaquil, el biólogo molecular tiene una genotipificación, no es una secuenciación genómica, una genotipificación de virus Omicron. ¿De dónde sale esto? No es que sale del aire. Sale de que cuando ellos miran al virus, ven ciertos aminoácidos de las cadenas de proteínas que el virus tiene y se dan cuenta que falta una, que acá se transpuso otra. De ahí sale el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que ven en el Omicron? Ven que en la posición, se llama 69-70 de aminoácidos, hay una deleción. O sea, no está ese aminoácido en 2 de las variantes hasta ahora, en alfa y en Omicron. ¿Ya? Después ven que es negativo para un aminoácido que está ubicado en una posición X, ¿no? 452. Si la tuviera al 452, eso no es Omicron, es Delta. Pero no la tiene, sugiere Omicron. Y resulta que van a ver otro aminoácido que lo tiene Omicron y no otras variantes, entonces ese está presente. Digamos, si uno no quiere ser más papista que el Papa y uno no quiere solamente atribuir como verdad lo que el Ministerio de Salud Pública dice, que vuelvo a decir, comienzo por la pregunta, ¿cuántas muestras han procesado? Uno diría que hay muchos casos, como la lógica diría a su vez, de Omicron en Guayaquil. El laboratorio genotipifica al virus y te dice Omicron, te lo informan así, Omicron. Cuando yo recibí un llamado de uno de mis pacientes que había estado en el palco del estadio en el partido y pregunto al biólogo molecular del laboratorio en qué están y me muestra lo que les estoy diciendo, la obligación es comentarlo. ¿Ya? Entonces, vuelvo a decir, esto se disocia entre lo que es el real time, la vida real en tiempo real, que es la que nosotros estamos viviendo, y los tiempos burocráticos que el Ministerio de Salud Pública tiene. Entonces, ahí está la respuesta a tu pregunta. ¿Qué debería hacer? Y deberían contarnos primero cuánta secuenciación genómica han hecho, cuántas muestras han procesado, de las muestras que han procesado, cuántas son Omicron, en qué momento
Si se instala este virus y lo reconocen, desplaza a lo demás. Esto no significa alarmar, Pocho Hart, no significa alarmar, significa decir verdades. Y tras esta verdad, desde el punto de vista microbiológico, virológico, está la verdad clínica que parece pasar en el mundo, que es una enfermedad más leve. Te voy a contar lo que a mí me pasa desde el punto de vista médico. Como tú bien dijiste, cuando nosotros teníamos la era prevacuna, era un sufrimiento. Porque más allá de que se trataron de establecer parámetros clínicos de laboratorio y de imágenes para predecir quién iba a andar mal, habían pacientes que andaban inexorablemente mal, aunque no pudiéramos predecirlo, y se agravaban y se morían. Entonces en el prevacuna, ver un paciente con COVID, que además veíamos decenas, era terrible, era angustiante porque no sabías dónde iba a ir. Hoy, ¿qué nos pasa? Ya el tipo ni viene, te llama por teléfono porque tiene al estilo Bolsonaro, una gripecita. Un trancazo. Sí, entonces muchos tienen síntomas respiratorios. Yo acabo de vivir un paciente con COVID, que el hermano tiene COVID, que es uno de los estadios que tiene Omicron. Y el chico ahora tiene, el hermano, son un chico de 26 años, está con, no sé qué variante tiene porque no se la ha hecho, pero está con COVID y tiene malestar. Entonces es un malestar de resfriado, ¿sí? Doctor Mariscal, finalmente el tema de las vacunas, si me he vacunado con Moderna, cuál me toca de refuerzo, si es con Pfizer, cuál. Por ejemplo, Arturo Guale dice, y para los que solo tenemos una dosis de CanSino, por ejemplo. Tienen que vacunarse, o sea, las vacunas de una sola dosis, llámese CanSino o llámese Johnson & Johnson, fueron vacunas que, con Johnson & Johnson está claro porque hay estudios, a los 2 meses ya se sugiere el refuerzo, no como en Pfizer o en Moderna o en Astra a los 6 meses. O sea, pensemos que las vacunas de una sola dosis nunca fueron de las más eficaces o eficientes, ¿ok? Ahora, doctor, ¿usted creería que esto de vacunarse va a ser periódico? Es probable que así sea. Chao, Pocho. ¿Algo más que se nos queda? No, por mí agradecer al doctor que ha despejado muchísimas dudas, que hay que mantener la calma, que hay que vacunarse, que hay que mantener el distanciamiento Sí. y que hay que vivir la Navidad. Claro, está complicado, pero bueno, en todo caso la idea vuelve a ser esa, ¿no? Porque si no, pucha, yo la verdad que estoy como con una sensación rara, porque justo me considero... de Cuidarse, la mascarilla sobre todo, volver a los cuidados básicos. Nada la mascarilla, señores. Porque diría un cristiano, temor solo a Dios, ¿no? Porque en realidad... Los cuidados básicos, mascarilla. Mascarilla, distanciamiento, mascarilla. Lo que sí parecería que eso sí fue ganando, posicionándose como un mecanismo, es el tema de lo de la aerosolización. Por ejemplo, este ambiente. En realidad ya no son ambientes seguros. Por eso se entiende por qué hay, no sé, creo que son 500 millones de personas o 300 y pico que el John Hopkins pone como afectados en el mundo. Creo que son 500 millones. Entonces, claro, de ahí se entiende mucha gente que no estuvo en contacto, que sin embargo se infectó. Los experimentos con los gorilas decían eso, ¿no? Estaban separados en celdas, nada más conectados por tubuladuras y se infectaban. O sea, definitivamente la aerosolización del virus, que es algo que no todos creíamos al inicio, o por lo menos no pensamos que fuera en esa magnitud, sí lo es. Entonces, ahí están los extremistas, que no sé si ya a esta altura ya no podría decir que están muy equivocados, pero está la gente en extremo que incluso solos en ambientes determinados usan la mascarilla por el tema de la aerosolización y de la permanencia que el virus puede tener en un lugar. ¿Ya? Estupendo. Leo Gutiérrez, estupendo programa, felicitaciones. Los niños de 9 años en adelante, ¿dónde están vacunando en San Borondón? Tengo entendido que es en la UES y en el Bujo Histórico, ¿no? Bujo Histórico, sí. Así es. Bueno, muchísimas gracias al doctor César Mariscal.